Hola, buenos días a todos. Un martes más vamos a hacer una sesión técnica sobre lo que se está a hacer en salud pública. Bueno, hoy es martes de carnaval, así que ya sabemos que hoy tenemos menos afluencia, pero bueno, como sabéis, las sesiones quedan grabadas y están luego disponibles para verlas en la página web. Pues hoy vamos a hablar de la vacunación frente al virus del papiloma humano en Galicia. Y tengo conmigo a Rosa Álvarez Gil, que es una de nuestras facultativos especialistas en medicina preventiva y salud pública y que trabaja en el área de vacunas en el servicio de control y prevención de enfermedades. Cuando quieras, Rosa. Gracias, Marta. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por escucharnos en este martes de carnaval. Y como ha dicho Marta, vamos a dar unas pinceladas sobre el virus de papiloma y su vacunación en Galicia. Antes de nada, saber que cuando hablamos del virus del papiloma humano, en realidad nos estamos refiriendo a un grupo de virus perteneciente a la familia Papillomaviridae. Estos virus se clasifican en función de su tropismo en cutáneos o mucosales. Los virus que afectan a la mucosa se clasifican a su vez en de alto riesgo oncogénicos, aquellos que provocan cáncer o pueden provocarlo, y de bajo riesgo. La transmisión de estos genotipos es principalmente por vía sexual, por relaciones sexuales vaginales, anales u orales. Pero también hay transmisión vertical, madre-hijo, transmisión piel con piel, por ejemplo, pene-vulva, y también se ha descrito transmisión por autoinoculación. Es muy importante tener en cuenta que, aunque el preservativo disminuye el riesgo de infección, a diferencia de otras ITS, este riesgo no lo elimina completamente. Aquí tenemos en el cuadro de nuestra izquierda, tenemos los genotipos de alto riesgo o oncogénicos, es decir, que pueden producir cáncer. El principal cáncer que producen es el cáncer de cervix. Así tenemos que el genotipo 16 y 18 producen el 70% de los cánceres de cervix a nivel mundial. Si tenemos en cuenta todos estos genotipos, los 7 genotipos que están en el recuadro, los que están en rojo y los que están en negrita, tenemos el 90% de los cánceres de cervix. Pero, además de cáncer de cervix, estos genotipos oncogénicos también pueden producir un número variable de cánceres de vulva, de vagina, de pene, de ano y cánceres de la zona de la cabeza y cuello, principalmente laringeos. También tenemos dentro de los genotipos de bajo riesgo hay 2 principales, el 6 y el 11. Estos 2 genotipos producen el 90% de las verrugas anogenitales y el 95% de la papilomatosis respiratoria recurrente. La infección por el virus de papiloma humano es una infección muy frecuente. De hecho, es la ITS más frecuente. Así, se estima que más del 80% de las personas sexualmente activas se infectarán en algún momento de su vida. Pero esta infección suele ser asintomática y transitoria. Se elimina espontáneamente en 1 o 2 años, sin causar lesiones. La historia natural del cáncer de cervix es un proceso largo que se lleva a cabo en 4 fases sucesivas a lo largo de unos 10 años, con un rango entre 5 y 15 años. En primer lugar, tiene que producirse la infección del epitelio cervical por un genotipo oncogénico. Para que se produzca esa infección, tiene que haber una microlesión para que el virus llegue a la capa basal del tejido. Una vez allí, el virus se integra en las células y se replica y puede dar lugar a una infección persistente. Después de esta infección puede dar lugar a lesiones en las células y pasar a lesión de bajo grado que evoluciona a de alto grado, y si atraviesa la membrana basal, pues ya se produce lo que denominamos cáncer invasor. Tenemos unos factores que facilitan o determinan que se adquiera la infección. Estos factores, los más consistentes, son el hábito sexual, el número de parejas,
las relaciones previas de nuestras parejas, la edad, el inicio precoz de la actividad sexual y el estado de nuestro sistema inmunitario. Y ya con menos consistencia también podrían influir el tabaco, la dieta, la anticoncepción hormonal y la multiparidad. Pero el tener una infección por el VPH es causa necesaria para tener un cáncer de cervix, pero no es causa suficiente. Tenemos otros cofactores que determinan la persistencia de la infección. Estos cofactores pueden ser exógenos, como los anticonceptivos hormonales, el tabaco, la multiparidad, otras ITS. Factores virales, como es el genotipo, ya hemos dicho que los más oncogénicos son el 16 y el 18, pero principalmente el 16. Coinfecciones, varios genotipos en la misma infección y la carga viral, por supuesto. Y factores endógenos, como son la edad, factores genéticos, la respuesta de nuestro sistema inmunitario y hormonales. En cuanto a la epidemiología de la infección, se estima que a nivel mundial un 11,7% de mujeres tiene una infección a nivel genital. Esta prevalencia es mayor, puede superar el 30% en algunas zonas del mundo. En España, según el estudio Cleopatra, se estima que la infección por cualquier virus del papiloma es de un 14,3% y la prevalencia por un genotipo oncogénico es del 12,2%. Como vemos en la gráfica de la izquierda, la infección en mujeres es dependiente de la edad. Es más prevalente en mujeres de edad joven. Sin embargo, en la gráfica de la derecha vemos que la infección de los hombres es más homogénea, no es tan edad dependiente. En cuanto a la epidemiología del cáncer de cervix, aquí tenemos unas gráficas obtenidas del Registro Gallego de Tumores, en donde podemos ver el número de casos, el porcentaje según la edad, la tasa bruta y la tasa ajustada por el estándar de la población europea, por la población estándar europea según edad y sexo. Entonces, tenemos que una prevalencia global de un 8 por 100.000 mujeres en 2022. Vemos que la mayor prevalencia de cáncer de cervix es en mujeres de 45 a 64 años. Sin embargo, la mortalidad es mayor en las mujeres mayores, mayores de 65 años. La OMS definió una estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino como problema de salud pública. Para eso se definió un umbral de 4 por 100.000 mujeres año de tasa de incidencia. Para conseguir este objetivo umbral, no sobrepasar este umbral, se definieron 3 objetivos intermedios, que sería que se consiguiese vacunar al 90% de las niñas antes de los 15 años. Examinar al 70% de las mujeres con una prueba de alta precisión antes de los 35 años y otra vez a los 45 años. Y que el 90% de las mujeres diagnosticadas con una lesión precancerosa o con un cáncer invasivo se tratasen. En cuanto a las vacunas están formadas por VLPs, que son partículas similares a virus, es decir, no son infecciosas ni oncogénicas. Estas vacunas son altamente inmunogénicas y producen anticuerpos neutralizantes específicos del genotipo que contienen, pero aún así también producen una ligera protección cruzada. Son altamente inmunogénicas produciendo una protección duradera y son seguras. Tenemos en España, se utilizan actualmente 2 tipos de vacunas, la bivalente o Cervarix y la nonavalente. Vamos a ir a nuestro cuadrito de los genotipos para explicar mejor las vacunas. La vacuna bivalente o Cervarix contiene 2 genotipos, que son el 16 y el 18, con lo cual nos está protegiendo frente al 70% de los cánceres de cervix. Pero además tiene protección indirecta, protección cruzada, frente a los genotipos que tenemos subrayados, al 31 y al 33 y al 45. Con lo cual, aumenta la protección frente a más cánceres de cervix.
La vacuna nonavalente, los genotipos que incluye son los que están en negrita, es decir, todos los del recuadro del 90%. Y además también nos protege frente al genotipo 6 y 11, con lo que nos está protegiendo frente a las verrugas genitales en el 90% y frente al 95% de la papilomatosis laringia recurrente. En cuanto a la pauta, hay que tener en cuenta que la pauta de la vacunación del VPH depende de la edad y depende del grupo de riesgo. Actualmente, hace poco tiempo se revisó esta pauta. En un principio eran 3 dosis, después se disminuyó a 2 y ahora la pauta estándar es una dosis. ¿Por qué? Porque se ha visto después de vacunar a muchas mujeres, durante mucho tiempo se ha generado la suficiente evidencia científica para demostrar que con una sola dosis se consigue protección alta y duradera. Con lo cual, ahora mismo está en calendario a los 12 años, con una sola dosis. También se recaptan a los hombres nacidos desde el 2016, desde el 2006, perdón, de los hombres nacidos desde el 2006 y las mujeres nacidas desde 1994. A estas personas se les administrará una sola dosis si tienen menos de 26 años, que son todos los niños por ahora. Y a las mujeres mayores de 26 años se les administrará 2 dosis. En cuanto a la población de riesgo, tenemos 2 grupos. Los hombres que tienen sexo con hombres menores de 45 años y los trabajadores y trabajadoras sexuales menores de 45 años que recibirán 2 dosis. Y aquellas personas en situación en las siguientes situaciones de inmunosupresión y que tengan menos de 45 años, que son los que tengan síndrome de WHIM, los que conviven con el VIH y los que han recibido un trasplante de órgano sólido o un trasplante de progenitores hematopoyéticos. También las mujeres que han recibido un tratamiento excisional de cervix independiente de la edad. Todas este grupo recibirán 3 dosis. En cuanto a las coberturas de vacunación, en esta gráfica podemos ver las coberturas de vacunación en mujeres. Vemos el total de España en verde, las que están en morado serían las coberturas en Galicia y tenemos la raya roja, que es la cobertura que sugiere la OMS para poder erradicar el cáncer de cervix como problema de salud pública. Entonces, tenemos unas coberturas muy altas, ya en España cumplimos con el objetivo, pero Galicia con un amplio margen. En cuanto a las coberturas en niños, no tenemos los datos para poder compararlos con las coberturas a nivel de España. Tenemos las coberturas en Galicia y los niños que se vacunan por calendario, que son los nacidos en 2010 y 2011, vemos que tenemos unas coberturas no tan altas, pero sí similares a las de las mujeres. Sin embargo, los niños del catch-up, que son las que se ven en azul claro, vemos que tenemos un margen de mejora. Y para concluir, enfatizar que tenemos distintos tipos de virus de papiloma humano, que los de más riesgo o más oncogénicos son el 16 y el 18, que el virus de papiloma humano es condición necesaria, pero no suficiente para tener un cáncer de cervix, que interactúan otros factores, que las vacunas son efectivas y seguras, que tenemos unas altas coberturas y que además de vacunar en calendario a niños y niñas a los 12 años, tenemos la recaptación de los hombres nacidos en 2006, mujeres nacidas a partir de 1994 y la vacunación en población de riesgo. Nada más, muchas gracias por estar con nosotros y que tengáis un feliz carnaval. Gracias, Rosa. Bueno, pues en este sentido, animar en este catch-up, ¿no?, que se ha hecho el esfuerzo de recaptar a los varones nacidos desde 2006 y que todavía están aumentando esas coberturas, porque todavía se está recaptando. Animar a todos, bueno, si conocéis también, que indiquéis la recomendación de esta vacunación y que además que ya se ha anunciado que este año Galicia pues va a ir a la recaptación de los varones hasta los 21 años, que se pondrá pues en marcha pues en poco tiempo. Así que nada, gracias de nuevo, Rosa, y gracias a todos y feliz martes de carnaval. La semana que viene nos vemos
con la sesión técnica titulada Plan de control coordinado sobre establecimientos que elaboran comidas preparadas y las comercializan por Internet, a cargo de José Ángel Piñuela Rodríguez, jefe de Servicio de Seguridad Alimentaria. Venga, chao a todos.